Saludos roleras y roleros, soy FJ Rebolledo de Rehuidados y hoy día estamos a la noche maravillosa del 7 de septiembre del año 2022 aquí en Chile, para el mundo de Latinoamérica, obviamente para toda la gente que ama los juegos de rol. Estamos en una ocasión especial. Esta noche tengo invitados de lujo, esas gestiones que de repente hacemos aquí gastando millones y millones de euros, dólares, esos que no existen pero que igual se gastan y que claramente, claro, exactamente, y que van a ver algunas caras familiares. Tal vez muchos de ustedes van a conocer estos rostros, tal vez no van a conocer a algunos otros, pero después de esta noche, más que conocerlos, van a estar siguiéndolos y más allá de siguiéndoles, va a estar compartiendo una opinión rolera increíble. Tengo frente a mí porque veo la pantalla obviamente, y también junto a ustedes, un grupo destacado de roleros, obviamente, creadores de contenido, y algunos de ellos son la voz en off de algunas partidas de rol, obviamente, ciertos grupos de rol. Aquí el que está riendo al lado mío, obviamente. Y vamos a hablar de Calabozos y Dragones. Pero primero voy a hacer las introducciones, las presentaciones correspondientes. No sé cómo se ven en pantalla en este momento. Yo los veo así. Yo veo que estoy parado en una esquina, tengo a una parte acá al lado mío y tengo otro acá abajo y tengo uno en diagonal allá abajo, en diagonal abajo. Así que tengo a Medio Castillo aquí a mi mano a mi derecha. Él es Javier Castillo. Él es la voz en off y, como dije la otra vez, el Unearth Arcana no oficial del grupo de rol Gremio 22, a los cuales ya llevan una... han despegado con su grupo de rol y transmisiones en vivo por Twitch y por YouTube, ¿cierto? Se enfocan en Calabozos y Dragones y están teniendo una campaña muy interesante. Les he hablado mucho de ellos, obviamente, le he hecho entrevistas, con él he conversado de rol. Es increíble la forma como uno se conecta con gente cuando sabe tanto, ¿cierto? Y que, no sé, es como loco encontrar gente, por eso que lo tiene que agarrar. Dije, tú, pum, para acá, así como cuando hacen como que vas por la calle y dices, eres mi amigo, pum, y lo recojo. Bueno, así como que recogí a Javier para hacer esto de acá. Y abajo mío tengo a dos personas increíbles que también los conocen ustedes porque son de los conocidos ñoños medievales. Abajo aquí tengo a mi amigo Vex, ¿cierto? Que es del Rolling with Dices, que está en Instagram y también en TikTok. Da una increíble cantidad de consejos de Calabozos y Dragones. Tiene una sapiencia que esos +5 que yo jamás me he acordado que existían para ciertas tiradas, y él se las sabe, obviamente, y también me sorprende últimamente con sus creaciones, y también muchos de nosotros hemos estado sufriendo con sus tiradas diarias de fortuna para nuestras aventuras, obviamente, en lo que es el mundo real. Y por supuesto, aquí mi amigo el Dr. Maldini, con su inefable y conocido cabello azul y su voz tan profunda y seductora. Rolero, obviamente, de tomo y lomo, hace partidas en vivo, enseña a jugar rol, conocedor de también Calabozos y Dragones. Y tengo la fortuna de corazón de tenerlo también como una persona muy cercana. He conversado mucho con él. Es una persona, un ser humano increíble. Todos ustedes son seres humanos increíbles. Ninguno de ustedes es un goblin o un hobgoblin escondido en un traco. Todos son seres humanos contatados. Lo sé. No te mirís tanto. Somos medios peludos, lo sé, pero eso no significa que seamos menos humanos, amigo Javier. Y así que les doy la bienvenida. Obviamente una ronda de aplausos cortita a todos ustedes porque se merecen, obviamente, eso y mucho más. Toda la gente, obviamente, que va a estar en vivo el día con nosotros, vamos a hacer para ser partícipes y ojalá que estén comentando, ¿cierto? Y conversando con nosotros lo que vamos a ver. Hace ya unas semanas atrás ha salido oficialmente de parte de la gente de la Wizards of the Coast, por parte de Calabozos y Dragones, el primer playtest de lo que sería la siguiente edición de Calabozos y Dragones. Mucha gente ya ha conversado de este tema en función de que se había previsto desde ya por lo menos principios de año lo que iba a ser la salida de Calabozos y Dragones sexta, ¿cierto? Sin nombre obviamente definido, y que la fecha iba a ser el 2024, pero que probablemente iba a existir una versión 5.5, así como un arreglín medio raro, pero nunca se concretó. Ahora salió lo que se llama el proyecto One D&D, que eso surgió junto también cuando D&D Beyond, el proyecto de las tablitas virtuales, ¿cierto?, de Calabozos y Dragones, fue adquirido por la Wizard, y se está armando una plataforma bastante interesante de juego enfocado también en la parte digital.
D&D Beyond es una herramienta súper práctica, muy buena, es gratuita, pero también tiene formatos de pago, ¿cierto? Para poder crear personajes en el formato pago puedes hacer lanzamientos virtuales, puedes llevar todo tu bitácora de juego en tu tablet o en tu teléfono, ¿cierto? Sin tener que estar llevando todos los manuales. Y es una opción que existe ahora para poder jugar Calabozos y Dragones en línea. Y probablemente la primera parte de lo que va a ser un futuro muy grande que los que One D&D. Por alguna parte, nosotros que estamos aquí presentes frente a ti, hemos participado en el primer playtest de lo que era la quinta edición. Se entiende que Calabozos y Dragones nunca había hecho un llamado público a crear la siguiente edición de Calabozos y Dragones. Ahora lo que sale claramente es que está la quinta edición, se hizo toda una parafernalia, una llamada que duró mucho tiempo, buenos meses, y una llamada a todo el mundo a descargar gratuitamente el material y probar paso a paso los arreglos, las nuevas clases, cómo se iba a conformar la quinta edición, desde que se llamó D&D Next en su momento, hasta que al final se conformó solamente en Dungeons and Dragons, conocido por otro como la quinta edición. Y por otra parte, lo que viene ahora, como digo, es lo que se llama One D&D. Y parto, primero que nada, parto por acá abajo, por los amigos aquí, por Vex y por Maldini, en ese orden. ¿Qué ha significado para ti en este momento jugar la quinta edición de Calabozos y Dragones? ¿Cómo ha sido la experiencia? No partamos a D&D, a One D&D, sino que lo que ha sido quinta para ti, Vex. No, la quinta edición ha sido muy cabrona, la verdad, ha sido como agua fresca. De hecho, es increíble lo simplificado que está. Realmente está bastante sencillo, bastante amigable con los nuevos jugadores, te lo dan masticadito. Y yo vengo del sistema de Pathfinder, donde sí había que sumar varias cosas, y el hecho de que simplemente tengas que sumar 2 cosas y ya, es no mames, así lo acelera, porque a muchas personas los espantaba, agarrabas y era como que puta, hay que sumar esto y lo otro, y el nuevo jugador era como que, no mames, güey. Entonces, sí es que realmente no estaba así como que quiero jugar esta mierda, no se quedaba, ¿no? Pero la quinta edición ha sido fresca, ha sido bien masticadita, muy linda, la verdad, y la idea de que ellos hicieron de que, toma, de gratis tienes esta mierda para poder comenzar, que eran las reglas básicas. Entonces la gente como que ya, mira, es gratis, ¿no? Se metían de una. Personalmente me gustó mucho el sistema, muy divertido. Me gusta la idea de que te dé mucha libertad en cuanto a la conversación que tienes que hacer con tus jugadores como narrador. Me mama, me encanta. En el hecho de los ítems mágicos, nomás como los ítems mágicos básicamente no tienen precio. No tienen precio. Entonces los jugadores tienen que hablar con el narrador y, che, ¿cuánto cuesta esto? Entonces obliga esa interacción, que es, me parece muy interesante, digamos. Y no, personalmente la quinta edición me encantó, soy muy fanático de la quinta. Es una parte importante también reconocer, ¿cierto?, que la quinta edición fue el gran cambio del paradigma de lo que fue tercera, porque cuarta no la jugué nunca, sí. Lo confesé mucho tiempo. ¿Cuarta? No voy a entrar, ya hablamos 4 horas con Javier de ese tema, no voy a recordar eso de nuevo, gracias. Pero ya fue conversado. Para ti, mi querido doctor Maldini, ¿cómo fue tu experiencia pasar por quinta edición? Porque estamos hablando de que todo lo que nos agarró durante la pandemia y empezar a jugar rol, ¿cierto? Para ti, ¿cómo fue encontrarte y jugar quinta edición? ¿Cuánto tiempo le llevas jugando también? ¿Qué talento la tienes tú en este momento? Para mí fue, de cierta manera, similar a Vex, porque yo partí con Pathfinder. Pero yo vengo de la dirección de actores, o sea, yo soy director de formación y es como mi profesión, por lo tanto vengo de la frustración de que se acabó el teatro durante la pandemia y me tuve que ir a guardar y dejar de poder controlar pequeños seres humanos para que hagan todo lo que yo diga y meterlos en mis mundos de fantasía. Entonces, a partir de esa frustración surgió como los juegos de rol, como interesante poder usar todos esos conocimientos y todo eso que me gusta mucho hacer y que lo llevo haciendo hace tiempo, pero con un manual que te permite, en el fondo, tener una especie de obra de teatro improvisada que va sucediendo en tiempo real con actores que tienen, en el fondo, tienen algo que decir con respecto a la obra que se está narrando. Entonces, tuve la suerte de trabajar con Devir, quienes me pasaron el Pathfinder como toma. Aprende, juega rol, como métete en la droga. Y vaya que me metí en la droga.
Partimos con, En el buen sentido, estamos claros. Partimos con Calabozos y Hueones, mi equipo de Sí. stream, que ahora está un poco desbandado por temas de trabajo y todo. O sea, siempre es difícil mantener las mesas corriendo. Y partimos con Pathfinder, que es un dolor de cabeza, como dice Dex. O sea, un montón de matemática, un montón de conocimiento, hay que manejar mucha información para que sea fluido el juego. Y como éramos todos medios novatos en el mundo del rol, recién estamos aprendiendo a jugar. Yo soy un máster que es muy bueno para saltarse las reglas. Entonces, un manual de este volado lleno de reglas fue como... Ok, es lo que hay, como gracias, lo pasamos muy bien jugando con Pathfinder, pero de repente dijimos ya, juguemos con la quinta, que apareció como una alternativa simplificada, amigable, pensada más bien para integrar nuevos jugadores, más que lo que hace Pathfinder, sí, que es como ahondar en el juego para gente que ya tiene experiencia. Entonces, como se podría decir que es la versión light de Pathfinder, o Pathfinder es la versión más completa y compleja de Dungeons and Dragons. Y fue un gusto, la verdad, fue un gusto poder simplificar las tiradas, simplificar el juego, como darle más espacio al roleplay, a la actuación, a las decisiones, y poder tirar una tirada como, voy a hacer un ataque hacia esa persona, listo, tira un dado y el dado de daño y ya, no tenés que ver la dirección del viento, que si está nublado. Sí. Sí. Vaya, así que fue muy agradable la quinta edición, si bien tiene varios baches donde mi cerebro de persona obsesiva con la creación de mundo y con la coherencia de estos mundos dijo, no tiene sentido, como hay ciertas cosas que dices, ¿por qué está armado de esta manera? Extra complicado, si podría ser más sencillo, más fácil. Entonces le tengo mucho cariño a Quinta, pero siento que hay baches en el camino y que podrían ser paleados. Ya lleva 10 años madurándose, entonces me parece que es súper interesante que haya aparecido la premisa de One D&D como una especie de anillo único para unirlos a todos y atarlos en la niebla. Eso agarraste un tema muy importante, y ahí voy a hacer la pregunta que le voy a hacer a Javier, porque en la expertise, digamos, que uno va agarrando mientras va jugando, porque al principio tú juegas el manual y tú lo ves y lo lees rapidito, ¿cierto? Y ya, tengo claro de qué va, más o menos las tiras básicas, ya va, y obviamente después tú vas leyéndolo un poco más, te vas especializando un poco más. ¿Para qué decir de que en ediciones anteriores, aquí Javier me corrobora, cachás de montones de manuales, el manual del Master 1, el del 2, el 3, el 4, el de jugador 1, 2, 3, 4, que aparecía en tercera edición, ¿cierto? Después en cuarta fue una cosa parecida, los suplementos de jugador, los suplementos de las clases y un montón más de cuestiones que le daban más peso y más complejidad a las reglas, pero supuestamente eran para tapar de repente, más que baches, las cosas que los mismos jugadores encontraban como, ¿qué pasaría si hicieras esto? Hay que crear un suplemento para eso. Entonces, yo creo que esa cuestión era muy común y la gente la asumía, que era la realidad. Yo creo que Javier aquí me puede decir, ¿qué fue para ti la experiencia también como de saltar de ese tipo de complejidad que fue también, ¿cierto?, jugar esas ediciones antiguas a venir ahora a la quinta edición? ¿Qué fue para ti? ¿Fue también esa sensación como de te alivianaron el trabajo, te lo hicieron más pesado, de repente tu nivel de expertise te ayudó a esto o se te complicó más la vida? ¿Qué puedes decirme tú de eso? Yo partí en segunda, después me pasé a tercera cuando empezaron a llegar los manuales, o teníamos la fotocopia de la fotocopia. Obvio. Y después de eso pasé a Pathfinder, primera edición, y después me pasé a quinta. Claro. ¿No? Y jugué cuarta entre medio. Y jugué y narré cuarta entre medio. Ya. ¿Qué pasa? Finalmente a mí me encantaba en tercera me encantaba el hacer todas las matemáticas correctas para que funcionara. Le daba cierto equilibrio. Pero sí, era un caldo de cabeza enorme, era mantener y saberse mucha información para poder que los jugadores pudieran hacer lo que quisieran. Y al mismo tiempo era la cuestión de que los jugadores tenían que saber cómo funcionaban exactamente las cosas. Sus personajes. No podían así como que inventarla. Ahora en quinta lo invento y el DM tiene una respuesta al respecto, una respuesta rápida. Si no es como pasaba muchas veces que abría el manual y decía, a ver, espera, déjame revisar tu duda.
y pasaba 8 veces durante el módulo. Sí. Quinta fue un poco complicado porque fue un cambio de paradigma. Fue un cambio de paradigma de que el DM no necesita saberse, por así decirlo, todas las reglas para todas las situaciones, sino que tengo que darle mucho más efecto a lo que es el drama del juego que las mecánicas. Las mecánicas para mí, de todas formas, son súper útiles porque te dan el equilibrio del juego. Realmente, como DM, sabiéndose las mecánicas, sabiéndose las reglas, es qué puede hacer un PNJ y qué puede ser un PJ. Para darle cierto equilibrio. Entonces, Quinta nos dejó hacer eso, nos dejó simplificar un poco, simplificar mucho las reglas, simplificar un montón las cosas y darle más a la entretención, a lo que decía Vex, tanto, o que decía el doctor Maldini, que es tener esa libertad del jugador de que, oye, quiero correr por el muro, pero soy un guerrero con armadura pesada. Y no tener que abrir el manual, página 345. ¿Qué dice aquí? ¿Cuánto pesa armadura? Tanto, ya muy bien, cagas. Claro, es como, dale, tira Croacia. Tenía armadura pesada, digamos que hay con desventaja. Chao. Claro. Te da como el sueño, te da la fantasía. Y es algo que me encanta de la quinta edición, es que no mames, o sea, te da esa libertad. Hay mucha gente que dice que tiene muchos huecos de reglas. O sea, más bien se siente como los juegos antiguos donde tú podías poner las reglas que querías y puedes, o sea, desarrollar en base a eso. Entonces, es más tuyo el juego. Cada mesa es diferente. Creo que tiene mucho que ver con el origen del Calabozos y Dragones, que proviene de los wargames, de juegos como, bueno, en estos momentos no se me da ninguno, me acuerdo como Warhammer, que es un juego de tablero estratégico donde tú tienes una cantidad de tropas y de puntos de daño y estrategias militares para poder dominar el tablero. Y a partir de eso surge Calabozos y Dragones como una especie de meterle roleplay y desvirtuar un poco esas mecánicas. Entonces es muy bonito como hasta qué punto es un wargame y hasta qué punto es un juego de rol. Porque hay otros juegos de rol que son mucho menos específicos a la hora del combate. O sea, tú combates y es como, ya, ok, combatiste, volvemos a la investigación o a la acción. Exacto. Como sería la llamada de Cthulhu, como sería el Besen, como sería, bueno, tantos otros. Dungeons & Dragons tiene, el combate es una parte específica, por algo el tablero tiene cuadrillas, por eso tienen distancias de ataque y hay como hay un enfoque particular en la manera en que tú te enfrentas al combate. O sea, nada en Dungeons & Dragons tiene tanto énfasis, tantas reglas, tantas como opciones como el combate. O sea, se nota que es un juego de combate. Entonces, es bueno que hayan ciertas reglas para que el combate sea serio y que tenga como un grado de dificultad y de estrategia, pero no olvidemos que existen los wargames, y hay wargames, hay muchísimos, y si te gusta jugar wargames, puedes ponerte a buscarlo. Pero es un juego de rol, entonces es muy importante que el combate fluya y puedas volver y meter el rol dentro del combate y que no sean dos cosas separadas. Ahora un tema de que cuando ya sacamos cuando salió quinta edición, lo he comentado un montón de veces, una de las temáticas, como dice Javier, es de que quinta se enfoca en que los encuentros, como concepto general, es el momento en que los personajes interactúan con un algo, con un momento, con un evento. Eso se llama encounter. Y el encounter puede ser un combate, un diálogo, resolver un acertijo, por ejemplo, y cada uno de esos tiene una mecánica más o menos similar, incluso un combate con un resolver un acertijo, porque son tiradas enfrentadas, puede ser una tirada contra una dificultad. Entonces, ese es el tema de que al final en quinta como que se simplificó el combate y se dejó más como una cierta altura de otros eventos que pueden ser tan importantes como el combate mismo, y de ahí que te ganas el tema de tus puntos de inspiración y que puedes ocuparlo para otras cosas, o que puedes ocupar realmente temas de tu trasfondo, cosa que apareció en quinta edición, que le permitía como darle más sabor a cosas que no fueran necesariamente combate, y eso le dio un saborcillo tan especial, tan único a la quinta, que realmente hacía como muy gozoso jugar quinta edición. Y de ahí probablemente es de que, como decía Maldini, lleva ya 10 años esta edición en el juego, o sea, y le quedan 2 años más por lo menos, o sea, estamos hablando de 12 años de una edición, sin pasar siquiera por una 5.5, o sea, oficialmente nunca salió.
solamente salió una reedición, pero no significó necesariamente como una reimpresión de una edición nueva, onda, que tengas un manual que diga Player's Handbook 5.5, ¿cachai? Jamás, a diferencia de lo que fue la tercera edición, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, a lo que voy es que ahora se nos plantea de que en los tiempos de hoy, estamos hablando del año entre 2000, cuando comenzó la pandemia, digamos, ¿cierto? 2019, 2020, 2021, y ahora estamos que nos enfrentamos no solamente a que el juego es bueno, sino que también se enfrenta a la situación de que a nivel social, a nivel de las jugadoras y los jugadores de rol, empiezan a aparecer temas que de repente uno ser más viejo, jamás se le pasa por la mente tener que lidiar con, pero que la sociedad actual y las generaciones de ahora están aplicando, como por ejemplo el tema de la inclusión. Y temas que necesariamente son importantes, obviamente, porque vamos, hay montonazos de juegos de rol hoy día que se enfocan directamente en eso y que hacen que las mesas sean lugares mucho más amigables para poder jugar una partida de rol, no importando el tipo de personaje que uno tenga. Entonces, quinta edición se tiene que adaptar de forma como que lamentablemente de repente como que avanza un paso y retrocede dos cuando de repente hace ciertos parámetros, porque hay mucha gente que es muy crítica y que no puede solamente permitir de que hagan un cambio, sino que no me toquen mi calabozos y dragones, ¿cachai? O sea, como que déjenme mi juego tranquilo, ¿por qué hacen esta nueva regla? ¿A quién le importa esta situación? Y hay mucha gente que sí le importa. Me acuerdo mucho, para mí, claro, a mí lo más importante que yo me acuerdo, que me marcó mucho, fue cuando aparecieron las reglas para jugar con personajes en sillas de ruedas, dentro de calabozos y dragones. Entonces, para mí eso fue como, wow, ¿cachai? Jamás se te pasa por la mente eso, porque no es que no haya jugado con alguien en silla de ruedas antes, yo he jugado con gente en silla de ruedas que viene a jugar a la mesa, o sea, no tengo problema eso. Pero nunca se te viene a la mente un personaje eso, porque es un tema de inclusión, hacer un personaje cómodo dentro de una partida de rol. Y así, muchos temas más. Y yo creo que ahí vuelve a pasar lo que bien contaba Javier, vuelve a romperse el paradigma del juego de rol de fantasía épica, ¿cierto? De alta fantasía épica, y se transforma en un juego que tú puedes sentirte más identificado cuando juegas en tu mesa. No sé si ustedes han vivido esa experiencia ahora, o han sentido de que es algo más real, más orgánico tener en tus mesas de calabozos y dragones esa sensación, ¿cierto? Eso ha pasado ahora y es más que nada es por cultura general de nosotros, lo que está pasando en el mundo. Es que estamos separando lo que son el manual a lo que hace el DM. La pega del DM finalmente, antes era saberse las reglas y planear los encuentros posibles que iba a tener en la mesa. Hoy día el encuentro posible tiene que incluir en algunas cosas, la inclusión, otras formas de ver la vida, pero también recordemos que ahí el DM es la mejor y la peor persona del mundo. Finalmente, como personajes no jugadores. ¿Sí? Dentro del juego como DM, yo tengo que ser el peor racista redneck de la vida y al mismo tiempo el que más acepta a todo, el que está a favor de todo. Tengo que tener como DM esas dos visiones, porque si es que no estoy perdiendo, por así decirlo, la realidad, entre comillas, las posibilidades, le estoy quitando al jugador que quiere ser como el que rompe las cadenas de la injusticia. Si es que no muestra una injusticia, no puedo hacerlo. Claro. Entonces, lo que hoy estoy diciendo es eso, es que no es, si nuestras partidas han cambiado, pero no porque el manual cambie, sino porque nuestra cultura nuestras personas alrededor nos hacen tener estas nuevas posibilidades en la mesa. Claro, en el fondo la literatura es un reflejo, y esto lo ha dicho todo el mundo que se dedique a estudiar la literatura es un reflejo de la realidad. O sea, no podemos imaginarnos a Tolkien, El Señor de los Anillos, sin el contexto de las guerras mundiales, como se entiende, como de dónde viene. Hoy en día, si Tolkien hubiese escrito ese libro, hoy en día otras serían las dinámicas, otros serían los personajes, porque las personas, nosotros evolucionamos como sociedad, aceptamos cosas nuevas, rechazamos cosas viejas, y es un continuo cambio, y esperar como que eso no evolucione y no cambie es
es ridículo. Es necesario como entender cómo evoluciona la sociedad para enriquecer también en la experiencia de juego. Y como bien dice Javier, es necesario entender lo bueno y lo malo, o sea, entender el racismo, la segregación, el odio, como todo lo malo para crear personajes que sean coherentes y también todo lo bueno y los valores correctos, entre comillas, porque, bueno, para poder generar esa dicotomía, o sea, para poder hablar de racismo y incluso para poder hablar como criticar el racismo, primero tienes que presentar el racismo y crear la problemática. O sea, si tú dices, como ya voy a hacer un juego o un libro antirracista en el que es un mundo de no hay racismo, no estás criticando el racismo, estás poniendo un punto que no prueba nada. En cambio, es mucho más interesante poner una visión racista y poner un personaje que se topa con esa visión y tiene que generar sus propios diálogos, sus propias ideas a partir de eso. Uh-huh. Y de ahí va, por ejemplo, justamente con el tema del racismo. No sé si Vex quieres decir también algo al respecto de eso, de esta experiencia. Malditos ojos. No, sí, quieres o no, o sea, al fin la cultura siempre va a influenciar, digamos, lo que vaya a desarrollarse, los juegos, en este caso, de juegos de rol. Uh-huh. Justamente, la anterior les comenté a Nacho que hablé con la fragua del conejo, y él comenta de la estética de cómo Calabozos y Dragones está hecho por norteamericanos, y si te das cuenta cómo representan todo el mundo que ellos hicieron, está desde el punto de vista de ellos, o sea, todas las razas quieren ser la mejor raza, se tienen bronca entre ellos, claro. Están muy segregados, o sea, es realmente desde esa perspectiva norteamericana. Y era, mira, vos nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? Entonces, claro. Mira vos. O la idea de la conquista, de que nosotros, como claro, los jugadores conquistan un mundo y se apoderan de todos los recursos que hay y entran a saquear, a matar, a eliminar todo para amontonar riqueza. Y eso es como lo esperable y lo estándar en el juego de rol como tradicional de Calabozos y Dragones. Pero claro, hoy empiezan a aparecer problemáticas como ¿qué pasa si tengo una visión latinoamericana donde nosotros somos los conquistados, donde nuestra historia, nuestra cultura habla de razas oprimidas, de razas invasoras, de relaciones con la naturaleza que son muy distintas a las que tienen en Europa, en Estados Unidos, en China. Sí. Y de eso mismo, por ejemplo, ahora sí dando lo que es directamente los personajes ahora de Calabozos y Dragones, una de las cosas que vamos a empezar a ver ahora, vamos a revisar el Unearthed Arcana, justamente vamos a revisar el playtest ahora en vivo, aunque está en inglés, pero vamos a tratar como de verlo, lo más importante que nos llama la atención de este lanzamiento, de temas como, por ejemplo, el tema de cómo tratan ahora el concepto de las razas dentro de lo que va a ser la nueva edición de Calabozos y Dragones, con cosas muy puntuales, como por ejemplo el caso de los Drow, del concepto del elfo oscuro, de que por defecto nosotros lo conocemos de cuando jugábamos Calabozos segunda edición, que el elfo oscuro era por ende un ente de alineamiento maligno, y que necesariamente indicaba de que tenían excepciones a la regla, como el caso de Drizzt, por ejemplo, por temas de literatura. Pero por otra parte, era como inconcebible pensar de que tu personaje podía ser jugable en una mesa donde hubieran paladines, por ejemplo, paladines buenos, ¿se entiende, cierto? Y tu personaje es drogo, porque tu personaje es malo, vaya a estar en conflicto, va a haber pelea todo el tiempo, y el jugador puede que se lo tome como un desafío o como de repente algo que lo saque, algo que lo deje como afuera de la mesa. Yo creo que por eso tal vez es que decidieron para estas ediciones tomar como ese detalle de los Drow y de otras cosas más, y sacaron los conceptos implícitos de que, por ejemplo, ciertas razas son malignas por defecto, sino que solamente son razas, así, a secas, por ejemplo, ¿ya? Y de que también otros conceptos tal vez que no existen antes, tal vez qué va a pasar con el tema de los alineamientos, tal vez lo van a cambiar o no. Y esa es una primera cosa que me dio como clic cuando lo empecé a leer, el Unearthed Arcana, y me di cuenta de que también era como, más que sentirte que te toca una sensibilidad a ti o no, es el tiempo de hoy, obviamente, que estamos tomando de la mano de todo lo que significará el futuro del juego, y de que va en pos de que al final las mesas van de la diversión y va un poco más allá, y ahí va un esfuerzo extra que vamos a tener que tener los más viejitos, obviamente, de cambiar el disco, y de que empezar a jugarlo, ¿cachai? De una manera más como friendly, más como amistosa, ¿cierto? Y por otro lado hay gente que va a decir, pero esto para mí ha sido toda la vida, yo siempre he jugado con personajes que me importa un pepino donde vengan, o sea,
Para mí, un orco no significa que sea malo. Un orco es un orco nomás. Un compadre, es un bicho con colmillos para afuera, qué sé yo. Pero como estamos con las preconcepciones del orco de Señor de los Anillos, el orco, ¿cachai? Todas las ilustraciones que vemos de orcos por todas partes de internet, que son malos, viciosos y qué sé yo. Pero mi orco, e incluso los orcos que han aparecido en las últimas ediciones de los suplementos de Calabozo de los últimos 2 años, salen, me voy a perdonar, salen guapos, salen como, así como todos cancheros, así como que te guiñen el ojo, ¿cachai? Entonces... El Minotauro, o sea, no mames, el Minotauro del Monstruos de Multiverso. Claro. Este Minotauro. Ah, no mames. Sí, claro. Tipo, pues tiene una dieta muy regulada, ¿eh? No mames. Entonces, no sé. Ahí, ¿cachai? Como que vamos a ver al tiro eso. Vamos a echar un vistazo al playtest. No sé si van a decir algo más, como que les parece, para tirarle un vistazo. Veamos el playtest y lo vamos comentando mejor. Vale. Hagámoslo pedazo. No, mentira. Sí. Ya, vamos a ponernos arriba los dos. Y vamos a echar un vistazo acá. Bueno, este es el Unearth Arcana, ¿cierto? Este documento salió hace unas semanas atrás. Está para descarga gratuita. Voy a dejar aquí la página de descarga aquí abajito, para que lo eche un vistazo. D&D Beyond. Pueden descargarlo. Creo que tienen que hacer un login. Yo no sé, tengo el login así. Tienen que hacer login a D&D Beyond. Que la cuenta se la pueden hacer gratis. Y creo que en ese mismo link pueden entrar a la encuesta hasta el 15 de septiembre para poder, digamos, revisar todo y para que ellos lo tomen en cuenta o tal vez no lo toman en cuenta. Háganlo, léanlo y pongan la encuesta sí, no, sí, tal vez, a veces, gracias. Pongan eso nomás y digan no, porque créanme de que igual todas las opiniones valen la pena, ¿sí? ¿Cachai? Y aquí, en todo caso, esto es muy simplificado. Para empezar, la cosa que me llamó la atención de que una de las personas que estaba creando el Origins aquí es Christopher Perkins, un conocedor, creador de Calabozos y Dragones, unos impulsores de que estuvo en 4ª edición, en 5ª edición. Yo lo valoro mucho ese compadre, es un creador pero maravilloso, tiene unos diálogos increíbles y me da la impresión de que él le va a dar un tono bastante interesante a esta nueva edición en particular, y yo la leí y estuvo bastante buena. Como pueden darse cuenta, el formato es un formato muy sencillo. Para los que hemos visto el playtest de 5ª edición, es un formato similar, idéntico casi. Son 21 hojas solamente y está separado aquí solamente en cosas que es el tema de la raza del personaje, los arquetipos, o sea, los trasfondos que tiene y un pequeño resumen, un pequeño glosario de reglas, incluyendo un listado de magia al final. Pero solamente el listado, no el detalle, porque se entiende de que los que aparecen allá son los hechizos que aparecen en la edición de Calabozos y Dragones del Player's Handbook del año 2014, si no me equivoco. Así que, para efecto particular, me echo un vistazo acá. Vamos a ver, obviamente, primero hace el tema de lo que es el concepto general de la vista general de lo que son los personajes, explicando cosas que nosotros conocemos, qué tipo de criaturas son, ¿cierto? Digamos que son humanoides, son bestias, qué sé yo. El tamaño, aquí es muy importante que vamos al tema del tamaño de las criaturas, la velocidad, que es que para efecto de cuánto te mueves por turno, el ciclo de vida que tiene cada uno de ellos y tratos especiales que pueda tener cada raza. Aparte de eso, lo que es el trato de trasfondo, una descripción, los bonos que pueden tener a las habilidades, los clásicos +2 y +1, ya no existen los penalizadores negativos que antes eran más comunes encontrar, ¿cierto? El clásico negativo que uno tenía cuando se elegía el semi-orco, el -1 al intelecto, ya eso ya no existe, ya no. Creo que eso es... Perdón. El del orco en Pathfinder era -2 a carisma, -2 a inteligencia, -2 a sabiduría, pero +4 a fuerza. Creo que eso es algo que a mí personalmente me gustó mucho. No solo el tema de que la raza no depende tu alineamiento, sino que tampoco depende tu habilidad física, tu inteligencia ni tu carisma, porque vaya, como nosotros somos todos seres humanos y nuestra fuerza, inteligencia y carisma no tiene nada que ver con cómo nacimos ni qué raza nacimos, sino que tiene que ver con cómo nos criaron. Entonces el hecho que los modificadores los hayan movido hacia los background, hacia los trasfondos, me parece lógico,
porque evita como este racismo que tiene Dungeons and Dragons de que hay ciertas razas que son tontas, ciertas razas que son inteligentes, ciertas razas que son fuertes. ¿No ves? Sí, sí. No depende de la raza, sino de qué hiciste. La raza solo define un poco tu cultura, o sea, de dónde viene tu personaje, y atributos como si eres resistente a la magia, si tiene, por ejemplo, alas que puedes desplegar en cierto momento, como eso me pareció muy interesante. Yo estoy a la mitad de acuerdo y en desacuerdo con esta... Bueno, más, ¿por qué? Polémica, quiero ver sangre. ¿Qué pasó? Primero, pasa que esto es opiniones personales. Entendemos que estos son opiniones personales, ¿cachai? Sí. Y las vamos a respetar todas, ojalá. Si es que no, después me hacen llegar los golpes en la calle, por favor. Me avisan, estamos en algún lado, me pegan. Yo no me defiendo. Ya. Es que... Yo creo que en D&D, y por historia de D&D finalmente, es que no son razas, son especies. Sí. Claro. Sí. Si son especies, entonces tienen alguna, por así decirlo, podría llamarlo así como que modalidad genética que los hace o más fuertes o más diestros. Entendiendo primero y entendiendo al principio, ¿cachai? Que ya en quinta ya no tenemos los penalizadores. Por lo tanto, uno podía tomar el orco y poner el 15 en inteligencia y ser un semi-orco mago. Claro. Finalmente, es como, para mí siempre fueron especies, nunca fueron razas. Eran razas porque el manual lo decía, pero eran especies. Y estoy en medio desacuerdo porque yo creo que aún así esta especie especial me debería dar algo genéticamente, pero está bien también al mismo tiempo mantenerlos como en trasfondo, porque ¿cuál fue tu trabajo anterior a ser aventurero? Entonces, lo que haría yo, principalmente pensándolo rápidamente, es como le dejaría un +1 a algún atributo específico por especie, y otros 2 +1 o un +2 en el trasfondo. Pero a mí sí me pasa que siento que eso condiciona mucho tu raza, o sea, tener un semi-orco que no sea un bárbaro o un guerrero, claro, es una pérdida de puntos, ¿cachai? Entonces, como, claro, podría ser un semi-orco que fuera mago, pero no va a ser nunca lo suficientemente inteligente como un elfo mago, por ejemplo. Y eso a mí me parece injusto. A pesar de que, en cambio, siento que las otras habilidades del semi-orco, como aquí aparece la adrenalina, o su resistencia a la muerte, que no condicionan qué tipo de clase sea tu personaje. O sea, sí, podría ser más cercano a un guerrero, pero perfectamente podrías tener un hechicero o un mago y va a tener su máxima, va a ser la misma que un humano partiendo desde la misma base. ¿Verdad? Bueno, yendo, digamos, por ese lado, yo, la verdad, cuando veo lo de... Me fascina, me encanta ahorita que lo que han hecho, lo del +2 y +1 para que sea en tu pasado y que realmente tu cuerpo o tu personaje se desarrolle en base a lo que has hecho en tu vida pasada, bueno, en tu vida de antes de aventurero. Pero antiguamente, con lo de que tu especie te da esos bonificadores y demás, yo he terminado haciendo personajes bien balanceados. Yo soy... ¿Para qué mamar? Creo que sí, no sé si soy un min-maxer, pero me gusta hacer personajes medio así que van y parten la madre a todo el mundo. Y con la posibilidad de ya, voy a hacerme un mago, voy a hacerme un bárbaro alto elfo. Voy a tener el bonificador de inteligencia y cuando vaya subiendo niveles le voy a poner bonificadores a fuerza. Mi personaje terminaba bastante equilibrado y termino con un personaje que tiene 16 de fuerza, 14 de inteligencia, entre otras cosas, ¿no? Repartiendo los puntos, lo ponía que era así súper chuleta, 18 de fuerza, 12 de inteligencia, pero más el 2 de inteligencia de los elfos termina siendo 14, entonces terminaba bastante min-maxeado, era como que, ¿cuánto tiempo? Tengo un pool en todo, weón, ¿no? Entonces... Claro. Esa cuestión era y como bien dice también Maldini, esa cuestión de que de repente mucha gente decía, estás desperdiciando los +2 que te da tal raza o tal trasfondo porque tu personaje debería ser. Y eso es una cosa que mucha gente lo dejó fuera del juego, yo creo. Porque realmente, si analizan para atrás, si tienen la suerte de encontrarse, como conversaba con Javier,
el suplemento para tercera edición que se llamaba el Hero Guides Handbook, ¿se llama? O si no, Sourcebook creo que se llama, que es un suplemento que te enseñaba cómo tú guiar el tema de que podías jugar con todas las clases, todas las razas, en todas sus combinaciones posibles, y cómo tú presentarte siendo, por ejemplo, un semi-orco bardo, por ejemplo, cómo hacerlo en escena, y te explicaban un tema de un trasfondo, entre comillas, aunque te decían, vas a tener problemas porque los penalizadores de tal cosa, se te van a tirar para atrás por el tema del carisma, pero, por otra parte, ¿cachai? Es un trasfondo muy interesante, O, por ejemplo, jugar con un, no sé, un mediano monje, por ejemplo, un mediano tal vez paladín, que eran como conceptos que salían del concepto clásico del mediano ladrón, ¿cachai? O con un no sé, enano que no fuera el enano clérigo o el enano, ¿cachai? Guerrero, sino que el enano sorcerer, tal vez, que aunque igual es viable ahora, lo vemos hoy día, pero en esa época en tercera edición era como what the fuck, ¿cachai? No se podía esa cuestión. Entonces yo creo que ahora los suavizan mucho más con estos modificadores que pueden ahora, hacen mucho más sencillo para un jugador que tal vez tiene claro qué tipo de personaje quiere hacer, pero que no se sienta limitado o limitada con esos típicos penalizadores, que yo creo que también algunos que somos más viejos entendíamos de que era parte del encanto tal vez de tener que jugar con esos penalizadores para igual conllevar a ese personaje, por más de que de repente, bueno, ¿y qué tanto si soy un semi-orco bardo con carisma 8? Me los conquisto de otra forma, tal vez me lo conquisto con no carisma, ¿cachai? Tal vez con otro tipo de atributos, ¿cachai? Por ejemplo. También pasa, por ejemplo, que me ha tocado con algunos de mis jugadores y alumnos que dicen, ok, quiero hacerme un personaje que sea un guerrero. Quiero hacer un elfo guerrero. Y después dicen, no, es que no tiene fuerza. Ya, ¿cuál es la raza que tiene más fuerza para dirigir un guerrero? Entonces condiciona la clase, qué raza quieres ser, para poder aprovechar esto. Entonces mucha gente entra diciendo, ya, yo quiero ser un guerrero poderoso. Por lo tanto, ¿qué raza se me hace para el mejor guerrero poderoso? Ahí yo creo que está muy relacionado con los videojuegos, digamos, porque ya en los videojuegos te condicionan de que tengo que bonificar y tengo que ser el máximo. Pero mayormente en esas mesas que igual he tenido sus casos, le digo, tú jugá con lo que quieras, cabrón, jugá con lo que te haga feliz, ¿no? ¿Quieres hacer un halfling bárbaro? Hazlo, ¿no? Que te valga madre. O sea, tú jugá con aquello que te haga feliz. Y mayormente si dicen, algunos, bueno, ¿para qué mamar? A todos los que les dije dijeron, ya, sí, de una, tienes razón, o sea, yo juego con algo que quiera, que me parezca divertido. Pero sí, la mayoría creo que están muy condicionados en esa idea de que tengo que buscar ser siempre el top. Entonces, ¿qué bonificadores me ayudan a ser el top? Más que en lo que, ¿cómo puedo divertirme? ¿Qué es lo que me parece divertido? Ahí tengo dos cosas que decir. Era, primero que, digamos, para mí es una opinión un poco general al respecto de todo este playtest que se va a repetir, y no quiero repetirla después, aunque probablemente lo haga, es que lo vas a hacer. Pasa que con esta como más libertad de hacer lo que quiera, es como que no les estoy poniendo directamente en las reglas lo que me dicen en la primera hoja del manual. Es como que esto es una guía, haz lo que queráis. Claro. Finalmente es como, para mí era como que tengo la famosa Golden Rule. La famosa Golden Rule. Un semi-orco, ¿cachai? Que quiero que sea mago, ¿cachai? Pero los puntos que me da el manual por raza es de un +2 a fuerza y yo los quiero tirar inteligencia, le pregunto al DM. Y el DM me va a dejar. ¿Por qué no me debería dejar? ¿Cachai? Si finalmente porque se siente sucio. Pues se siente sucio y entonces cambia de DM. No, sí, yo juego así para Pathfinder, la verdad. Así entonces, DMD es como que te estoy dando todas las reglas para que ahora hagas realmente lo que quieras y que esa primera regla, que es la regla más importante, no sea tan importante. Yeah. Y lo segundo es que al agregar todas estas cosas, al agregar el background, que el background te dé el bonificador de atributos, pensando en el mismo jugador que va a llegar, quiero ser el mejor, ¿cachai? Entonces el jugador ya no se tiene que leer 5 razas, se tiene que leer 20 de trasfondo. Claro.
Esa cuestión es general. Incentiva la lectura en los jóvenes. Aunque, Sí, Rage Quit. ¿Cómo se resistirán esos cabros a leer de nuevo esa cuestión? Pero tienen toda la razón, ¿ah? A fin de cuentas, tratan de pensar de que lo que es el estandarizamiento de cómo crear un personaje va más allá de qué cosa quiero hacer realmente. Al director del juego que le puede decir, bueno, por una parte muy fácil, como bien dice Vex, sé lo que quieras, piensa el concepto que tú quieras y hazlo como se te den gana. Como por otro lado también que den las posibilidades de dar los parámetros como tenemos esto a la mano, tenemos esto, otro, juégalo de esta forma y por los puntos olvídate, tú solamente piensa en tu concepto y vamos a ver cómo lo acomodamos a las reglas que nos van a pasar ahora. sí. Y de ahí que tú ves estos cuadritos iniciales, los que la gente tiene en pantalla ahora, que son simplemente +2 a algo, +1 a algo. Por ejemplo, ahí después dice las competencias, los skill proficiency, las competencias de habilidad. Tienes 2 competencias de un trasfondo, por ejemplo. Cada trasfondo te da una herramienta, cosa que obviamente también es distinta, pero Terrible. clara. No todos los trasfondos tienen competencia en herramientas. Claro, ¿cachai? Bueno, el tema del lenguaje, qué sé yo, si es común, la pericia, ¿cierto? O el dote, que se llama también, todos personas que tienen un dote de nivel 1, ¿cierto? Y también tienen lo que es el equipo. Y más allá, las cosas también que tiene cada una de las razas, ¿cierto? Que ponen acá, que son como detalles particulares que la hacen, que igual hacen características una de la otra, pero sin menospreciar a la otra. O sea, como que ya no está el tema de, y yo creo que también Quinta lo logró bastante bien, de decir que ninguna raza realmente es más superior a la otra o no, por las clases de otra historia. Pero el tema de las razas es como que ser humano, ser enano, ser elfo o ser mediano, era una cosa de sabores, pero en realidad el producto final era una cosa que igual se disfrutaba, no importaba lo que fuera al final de cuentas, ¿cachai? Y de ahí el tema de que se ponen como darse cuenta un tema de acá, de que más encima salta con el tema del famoso multiverso, una cosa que ya vamos a estar viviendo pero en plena ahora, de lo que se concepta, el concepto final de lo que es, aquí por ejemplo, dice aquí, ¿cachai? Las razas de los personajes y más que nada también el concepto de las razas en los diferentes multiversos, cómo se va a vivir eso ahora, o sea, cómo va a ser, por ejemplo, el concepto de ser un orco de Eberron versus un orco de la Dragonlance, que ya lo anunciaron, o sea, ya está puesto inclusive aquí en el playtest, el medio spoiler que hicieron que viene el tema de la Dragonlance, y que aún así no lo va a ser tan diferente como decir, juégalo igual, considerando estos saborcillos distintos, estos matices que va a tener la raza en particular. Y eso también, como se tratan de ser como bastante como es un cambio, pero así como que asimílalo suavecito, así como de a poquitito, pero ahí está, como que bájale de a poquitito la masa, ¿cachai? Yo encuentro que eso es bastante interesante. Otro punto a que lo dice ahí mismo, el cuadrito gris que tienes ahí. Este de acá, sí. Esto. Es que no hay razas prehechas semi. Claro, exacto. Ya no existen. No está semi-orco, no está semi-elfo. Es como podéis ser un semi de lo que queráis, pero tenéis que inventarlo tú leyéndote todas las reglas. Sí, exacto. La gracia de eso de que dice aquí, si eres un hijo de una unión maravillosa como esta, ¿cierto? Tienes que elegir 2 opciones de la raza humanoide que representan a tus padres y obviamente tienes que ver cómo la mezclas, por ejemplo, no sé, un hijo de un enano con un hijo de un orco, ¿cachai? O sea, cómo es la mezcla de eso, ¿cachai? ¿Cómo resulta esa cuestión? Y tienes que tomar, obviamente, tomar el promedio de las 2 periodos de edad, de cierto, sacar un promedio de ambos, no sé, aquí dice, por ejemplo, el ejemplo de un hijo de un mediano y un gnomo, tiene un periodo de vida de 288 años, entonces muchos probablemente van a empezar a ver esas cuestiones como una opción, si quieren hacer que su personaje viva mucho tiempo, pero también el tema de que las características físicas, más que otra cosa, son las que hacen diferente la mezcla de ambas razas. Por ejemplo, aquí bueno, el tema de que un mediano
la mezcla de un mediano y un gnomo, uno va a elegir, por ejemplo, de que los tratos de juego va a ser de que las orejas de un personaje van a ser estéticas del gnomo y no la del mediano, que la del mediano es como más rodeadita y la del gnomo es un poco más paradita, no sé. Y así va a ser, pero es un tema meramente estético, o sea, ya no es necesariamente una cosa que sea como una cosa estadística, yo creo, como que va a ser como, vamos a ver, muchas de esas cosas va a ser como muy interesante, como mi personaje es hijo de un minotauro con un orco, por esta tontera, ¿cachai? Sí, obviamente no, porque no son humanoides, pero todo está pensándola como, ¿es un unicornio orco? Claro, ¿cachai? Ahí, por ejemplo, se cae tu planteamiento de que son distintas especies. Porque si no, no podrían progerar. No, pues se entiende que no, pues estoy leseando, pues si fuese decir clases humanoides, se entiende que son solamente humanoides. Yo creo que van a tener que ser muy cuando digan. Son dos cosas distintas, uno es tipo de criatura y el otro es especie. Claro. No, justamente de eso hablamos ayer con los ñoños. Tuvimos una charla y estaba el Totizao, que es biólogo, y le pregunté, ¿cómo podría darse? Le dije, este tema surgió con una partida de rol que tuve con mis amigos, el tema de la genética dentro de los mundos fantásticos, le dije, ¿no? O sea, ¿por qué existen los semis? ¿Por qué existen los semiorcos? ¿Por qué existen los semielfos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué existe esa semi? Y las demás razas, ¿por qué pueden congeniar entre ellas? ¿Por qué podrían congeniar entre ellas? Y Totizao agarra y nos dice, bueno, es porque principalmente hay un vikingo kawaii que anda dejando su semillita en todo lado y ya nos llama. Eso es una teoría científica muy interesante. Sí, necesito un paper al respecto. ¿Para qué decir un Crisel por ahí haciendo el ojito a todo el mundo? Lo sé. Es porque hay bardos en el mundo, es por eso. Pues. Y ahí quedó que básicamente todo en realidad tiene que partir de un solo punto. Entonces, todas las razas humanoides, digamos, todas las razas pueden reproducirse entre sí porque tienen un ancestro en común y se dividen todas las ramas, algo así nos explicó el Toti, y por eso pueden compartir ese gen, porque todos tienen un gen que pueden compartir entre ellos porque hay un ancestro en común de todos ellos. En el fondo son la misma especie, pero son distintas razas. Algo así, sí, algo así nos explicó que era, no mames, o sea, hay una raíz que pueden compartir todos y básicamente por eso se podría dar esta mezcla de todo. Y ahí quedamos que Vikingo es el Genghis Khan del mundo fantástico, ¿no? Entonces... Aquí tengo marcado, por ejemplo, dice, ¿cachai? Si vas a jugar el hijo de las mezclas, tienes que elegir 2 opciones de raza de los humanoides que representan a tus padres. Y de ahí el tema de fondo que van a poner en algún manual de monstruo cuando le especifiquen las razas humanoides y a decir, se armó la de las mezclas de los humanoides, chiquillos, van a decir, y van a empezar a aparecer mezclas bastante interesantes. No creo que sea más allá de que para el saborcillo, obviamente, de mi personaje es hijo de este con este otro. Va a ser divertido porque decir, explícate, ¿qué pasó esa noche? Hubo mucho alcohol, claramente, hubo mucho alcohol. No, pues, pero también creo que, perdona, también creo que esto es como una solución, porque todo el mundo se nos pasó por la cabeza como ya, si hay semi-elfos y hay semi-orcos, ¿por qué no hay semi todo lo demás? Y creo que la solución fue, pueden mezclar cualquier raza humanoide con este gen común entre sí, pero hacer el cálculo de que si fuera más complejo, como que tener algunos atributos y otros, sería tanto el desorden. Como tú dices, habría que ver con cada manual como todas las combinaciones para que no se rompa el juego, que es como ya, ok, solo es estético, quédate con una. Pero hay no me acuerdo en qué manual, pero hay una regla opcional para poder hacer semis de lo que sea y de los manuales básicos, creo. Tasha seguramente. Tasha presentó esas opciones de linaje y no sé qué. No lo leí, pero me comentaron. Sí. No, pero había como un cuadrito, regla opcional para hacer un semi de lo que quieras. Sí, porque tenía uno de mis jugadores, presidente Scar, estaba jugando con una semi-tiefling. Y yo, no mames, ¿no? Entonces, sí, de Tasha debe ser. Pero sí, cuando apareció esto de la regla, yo estaba... O sea, me molestó un poquito porque desaparecieron la parte de los semielfos y los semiorcos. Ya, pero ¿por qué no existen los semiorcos y los semielfos? O sea, no mames, güey. Y lo estuve digiriendo, literalmente cuando estaba viniendo hacia la charla, era, no sé, era la única parte que me estaba haciendo putear un poco, eso de por qué no existen los semielfos ni los semiorcos. Y lo dije, pero, o sea, te explican que puedes agarrar la pinta de los bichos, o sea, el semielfo, y utilizas el trait de elfo, digamos. Claro. Listo, tienes tu semielfo. Y luego me puse a decir, sí, pues, o sea, sigues manteniendo la historia que tú conoces sobre los semielfos, mantienes el lore de los semielfos y demás, y básicamente sigue siendo un semielfo.
Y ahí ya lo digerí bien y dije, mira vos, ya lo acepto, tienes razón, o sea, no estarán oficialmente ahí los semielfos ni los semiorcos, pero existen, ¿no? E incluso la gran diferencia que diferenciaba al elfo del semielfo desaparece porque toda esa parte se traslada al trasfondo. Sí, exacto, el trasfondo. Belleza. Javier. Me acuerdo en 3.5 creo que salió, y creo que hablamos de esto, Rebo, en el de 4 horas, que había, en algún manual, suplemento, lo que sea, salió que si es que si tu abuelo era un semielfo y tus padres eran elfos, ambos, tenías un 25% de probabilidades de ser humano. Sí. Sí, eso, sí, es cierto. No, y había una tabla de dónde tenía que ser para que, así como podía tener padres del semi-orc, que podríais ser un humano con padres orcos. Era más por el lado de los padres, la combinación de los padres, ¿qué probabilidad te daban para que tú fueras esa combinación o uno de los dos padres? ¿Cachai? Entonces, y claro, hay un suplemento Homebrew que lo vi, no lo pude leer, que me apareció en TikTok, que hablaba sobre un suplemento completo dedicado a quiénes son tus padres. Y se refiere mucho también a la cultura que te imparten estos padres, como más allá de como la genética que te dan, como si te crió un semi-orco que tú, o sea, si te crió un orco que se ligó con una humana y que él es un padre como solo, que tuvo que alejarse de su tribu para criar un hijo semi-orco, semi-humano, o si te crió la madre, que es como que te da todo otro trasfondo y otras cosas y ahondaban en la complejidad de eso. Pero ahí podemos tener un manual completo dedicado a eso. Sí. El Nacho habla del homebrew de la familia y todo eso, y dije, sí, ese manual, y luego había otro manual. Yo tenía en mente el manual que es el gran manual del sexo para D&D quinta edición. Básicamente es un manual homebrew igual, que te da las probabilidades de embarazo, de enfermedades, no sé cómo llegó mis manos. Trae unos dados especiales, de las mezclas, exacto, de las mezclas que pueden salir. Mira, interesante. Voy a hacer el reconto histórico de Calabozos y Dragones. En segunda edición, eso se llamaba la guía del conocimiento carnal. Mira vos. También existe, es un homebrew, y también dice, ¿qué tanto alcohol tienes que tomar para mantener tu funcionalidad práctica en todo el combate en la cama? Entonces, y era como genial, porque era cómo tú conquistas, cuáles son tus líneas, tus pick-up lines en función de tiradas enfrentadas de carisma, modificadores por alcohol, así, era toda una tontera, y te daba risa porque al final hay gente que dice, me la conquisto, le busco acostarme con ella, tira por tu tirada de carisma más alcohol, y empieza buscando la guía con asunto carnal. Oye, te juro que era como todo un chiste, pero ahora que tú me dices la otra, la quinta edición, de la quinta, y con Silvi conversábamos eso, y buscando los PDF antiguos, y haciendo las comparaciones. Esto es como lo mismo, la gente probablemente fue la misma persona que lo hizo, como 20 años después, obviamente. Sí, tal vez. Pero ahora como va a ser más sencillo, como simplemente tus padres son los mejores manuales. Si quieres cocinar, hay manuales para la cocinada que están. ese va a ser tema para otro programa, definitivamente. Sí. Creo haber, así como ahora recordaba, creo que vi lo mismo, pero para Vampiro la Mascarada. Mira, Pero Vampiro tiene como otro flavor. A mí me llegó un manual que es como, ya ni siquiera es quinta, es como un manual para, dentro del contexto de fantasía medieval, la cocina. Nada más. No voy a decir que me mandes el enlace, pero te digo, mándame el enlace. Bueno, eso va a ser un post. Después va a ser como cuando hagamos el after de esta cuestión, vamos a conversar los enlaces tranquilos. Si quieren saber los enlaces y quieren al Patreon de Reo y Dado, solamente por $5 van a tener los enlaces de esta. Bueno, aquí estamos empezando a analizar ya lo que son las razas, ¿cierto? Y comenzamos por el humano, y ahí la primera línea que va a definir probablemente todo lo que va a ser el One D&D, que dice, encontrado a los humanos a través del multiverso. Esa va a ser como la tónica, yo creo que va a dar vuelta a todo lo que es el One D&D hasta ahora.
porque sea la raza que sea, la presencia del multiverso va a estar, pero tácita, implícita en todas las clases, en todas las razas, porque van a ser mucho más. Yo creo que ahí van a tener que pisar con mucho cuidado, ¿eh? Porque yo creo que va a ser mucha información, tratar de hacer las diferenciaciones entre, por ejemplo, como dijo, un clérigo de la Dragonlance versus un clérigo de Eberron, un clérigo de no sé, pues Dark Sunset, quizá alguna vez, con un clérigo crecido y criado en Barovia, por ejemplo. Van a ser cosas como muy distintas. El clérigo de Dragonlance no puede curar. Sí. Y un clérigo de Barovia te chupa la sangre. ¿Qué rayos sé yo? Pero te cura igual, ¿cachai? Esos son detalles. Pero realmente van a ser como cosas muy particulares. Y ahora en el caso solamente de las razas, que es lo que estamos viendo ahora en este momento, se entiende de que se mantienen, en términos muy generales, lo que es común, que nosotros sabemos, los humanos, la raza más común, repartida en todas partes, las que vamos a ver siempre, onda como, no sé, 8 de cada 10 va a ser un humano probablemente, ya, y empezamos aquí esto. Me encantó. Ya empezamos con el tema de que ese tipo de criatura, ¿cierto? Humanoide, tamaño, y aquí me llama la atención, porque aquí implican de que todas las razas tienen dos tipos de tamaño, el tamaño medio o tamaño pequeño, y tú lo tienes que elegir al momento de que tú ya creas la raza. O sea, antes era común de que, bueno, hasta quinta edición, todas las razas humanoides por defecto era el tamaño medio, ¿cierto? Por efecto del espacio de área que cubrían cuando se movían por casillas, ¿cierto? Y de ahí diferenciabas a los medianos o los gnomos, que eran más pequeños, para efecto que tienen reglas especiales de movimiento. Pero ahora todos implican necesariamente de que pueden ser tamaño medio o tamaño pequeño. ¿Qué opinan al respecto, chicos? Ya cuando empezamos esta cuestión. He estado viendo y no todas las razas tienen lo de pequeño o grande. Por ejemplo, los pero aparecen, si no me equivoco. Claro. Son Taos, ¿no? Los Sí, Dragonborns me son parece, solo medianos. sí, me parece cabrón la idea de que puede ser o pequeño o grande, porque sí, es verdad. Pues tengo un amigo que mide 1,50 m, ¿no? Yo lo considero pequeño, ¿no? y tenemos al Nacho que mide 1,85 m, creo, entonces no mames, o sea, tal, ¿no? Claro. Eso lo encuentro curioso, que aparece esa diferenciación ya, así como un humano de 4 pies, aquí por ejemplo dice 4 a 7 pies o más pequeño, un humano de 2 a 4 pies, o sea, un humano de medio metro, un humano de medio metro. ¿Qué hay? Sí, pues. ¿Entiendes? Lo encuentro interesante en cuanto a drama, finalmente no me agrega nada para las mecánicas en general. No, nada. 4 pies sería 1.2 metros. 1.2. Ah, claro, exacto. Y 2 pies son 60 centímetros, más o menos. Sí. Claro. Siempre funciona por la regla de que un pie son como 25, 26 centímetros menos un pie. Entonces, imagínate. No sé qué va a la altura en general de medio metro de un humano. Va a jugar, tal vez, te van a permitir jugar con personajes niños, por ejemplo, niños menores, por ejemplo, o algo así. Entonces, me quedo dando vuelta cuando lo leí. Lo leí como 3 veces de nuevo, ¿cachai? Sí, a mí lo que me causa es como si es que soy pequeño, entonces mi velocidad no cambia. Eso es lo que me... Claro, también, porque ¿te fijáis? Entonces... Es que tengo patas cortas, lo de enanos Pensando en velocidad Tyrion 25. Lannister, No sé. Un humano muy pequeño, muy rápido. Y de ahí no sé, y puede, díganme, corríjanme al tiro si me equivoco, puede ser que también consideren, como comentaron en un principio, un humano, por ejemplo, en silla de ruedas que sea como su altura, que en silla de ruedas sea la altura correspondiente. Es que el size, el tamaño, no es altura. Pero me entiende lo que voy, ¿cierto? Las alturas, pero no habla de altura. Si no me equivoco, el tamaño solamente afectaría en el tema mecánico, en la parte de cuánto puedes cargar y qué cosas puedes llevar, ¿no? Si tienes la regla de peso y demás, porque hay la regla de que ciertas habilidades te permiten cargar más porque te consideran una criatura de 2 veces más tu tamaño. Entonces, en mecánicas de juego, sí hay la regla de que dependiendo de tu tamaño, tienes cierta capacidad de carga. Y creo que las criaturas pequeñas, especialmente los goblins y los gnomos, podían pasar entre medio de paso de enemigos. Los medianos también. Los medianos podían pasar, podían pasar entre las piernas de tus compañeros para tomar como posición táctica. Entonces ahí tú podías estar lanzando flechas y entre tus piernas había otro mediano también lanzando flechas. Entonces era como, y jugando el mismo espacio de 5 pies. El mismo. Por ejemplo, Tyrion Lannister o Peter Dinklage mide 4 pies de altura. Sí, bien. Yo creo que va por ahí también, también se cuestiona.
Sí, seguramente va por ese tema de la inclusión también, porque obviamente deben tocar el tema de las personas ¿cómo se De diría? tamaño diferente, sí. De tamaño diferente, sí. Ujú. Para poder incluir, porque sí, humanos somos variados a cagar, digamos. Entonces, tal vez hay que tocar ese tema de manera subjetiva, como aquí está esto, ¿no? También, ¿no? ¿Cuántos son 7 pies? ¿Cómo? ¿Cuántos son 7 pies? 2 metros, algo, 2 metros, ¿no son? 2 metros. 2 por 7, 2.1. 2.1. O sea, están incluyendo a la gente alta también. O sea, Claro. Shaquille O'Neal. Sí. Ahora van a decir, soy Shaquille O'Neal y juego calabozos y dragones. Estoy Vale. Shaq. Soy un basquetbolista clérigo. What? Excepto con la fe. El dominio del básquet. Claro. Se da cuenta, por ejemplo, aquí también aparece cosas nuevas que aparecen como trato para los humanos, de que tiene el resourceful, que hace ganar inspiración cada vez que tenga un descanso largo. Ya de porque sí. Eso me cargó. Eso con la nueva regla, con algunas partes de la nueva regla de inspiración. Como Sí, esa vamos a ver hasta el final eso. Esa opción combinada con la nueva regla de inspiración me causa demasiado ruido. Como que, me parece que inclusive como que, y al final dice inclusive, todo lo contrario, po, si te vaya a acostar sin ocupar la inspiración, la pierdes. Sí. Pero despierto y la gano. Claro. Sí, pero el humano. Claro, soy humano, tengo inspiración siempre. Y los otros dicen, ¡ja! Humanos. Sí, siempre, todo el rato. Que me imagino que han querido mantener, digamos, la temática de por qué los humanos han logrado conquistar, pues que son la raza dominante en casi todos los settings. Entonces, es porque le dan un conejo. ¿No ves? Tal vez aquí lo dijeron, ya los humanos tienen que lograrlo todo lo más rápido posible, entonces tomen inspiración, cabrones, ¿no? Entonces, esa idea de que por algo conquistaron el mundo, ¿no? Y el clásico. Y también el tema de, obviamente, de que aquí son el versátil, que es una cuestión que hemos visto también en otras ediciones, que dice de que ganas la pericia habilidoso, ¿cierto? Para cualquier otra habilidad de pericia, de nivel 1 que tú quieras elegir. O sea, puedes tomar dotes adicionales también. El tema de humanos de muchos mundos, multiverso, y vamos a verlo en todas las razas, o sea, cómo pensar de que te puedes adaptar a diferentes universos, digo, del juego. A los jugadores nuevos va a ser un desafío, porque van a tener que explicar, ¿cierto?, qué es lo que significa ser personaje X en tal universo, ¿no? Obviamente para los que están jugando ahora el Spelljammer, esto es como, este va a ser el nuevo estándar, porque van a tener que aprender a relacionarse con el multiverso de porque sí, ¿cierto? Sí. Pero lo encontré bastante interesante porque se entiende, como bien dijo Vex, como el humano es como que está en todas partes, de una forma u otra va a ser lo más común, va a encontrar de que pueda ser humanos con detallitos con saborcitos del multiverso que van pasando de lado en lado, y va a ser como lo más común ver ese sabor es como cuando veíamos Dragon Ball y regresaba Goku, ¿cierto?, de la muerte y venía vestido como de árabe, con vestidos de diferentes colores, y iba a decir, soy el humano del multiverso, ¿qué te parece? ¿Cachai? Como que vengo con todos los colores. Y va a ser como bastante interesante eso, porque va a dejar como que no hay una restricción per se de estadísticas, sino que va a ser más que nada un tema como de descripción de personaje o de narración del personaje mismo, más que otra cosa, perdón. Sugerencias, ¿no? Sí. Si no viene con mecánicas puntuales, sugerencias. Qué loco, pero sí, tienes razón. Aquí viene una raza nueva que le han hecho harto contexto, los famosos Ardling, que son unas criaturas de concepto como medios celestiales, que tienen como gracia de que tienen ese aspecto animalesco, ¿cierto? Separado en 3 legados que están puestos acá, y la gracia que tienen características animales, o sea, van a encontrar Adlings que son como con la cabeza de león, o con cabeza de caballo, con cabeza de oso, con características particulares que le hacen ver distinto, pero al mismo tiempo interesante. Voy a decir la palabra con F, que no se debería decir en estos casos. Pero voy a decirla. Empieza con F y termina con urro, y no son churros, ¿cierto? Que claramente va a ser como toda una tónica para jugarlo calabozos, porque es como cuando en su momento aparecieron las razas celestiales en quinta edición para jugarla normalmente, ¿cierto? Y no la pescaron mucho. Es una combinación entre Aasimar y un Tabaxi. Exactamente.
Creo que son Aasimar egipcios. Sí, Sí, algo así sí, sería. exactamente. No, Se basan pero- en eso. Cuando apareció esto, yo dije, no mames, o sea, si es que esto va a reemplazar, porque había rumores de que supuestamente esto va a reemplazar a los Aasimares. Y era, nah, chingues, o sea, los Aasimares son tan chingones, ¿no? Y los vas a reemplazar, no mames. Ya, están súper rotos los Aasimar. No, Sí. la verdad, No, y se lo mientras te ataca desde el cielo con sus rayos y tú no le no, pero solamente una vez al día, bro. mierda. Pero no sé. Pero te basta una no vez he al día, visto- po. No he visto Multiverse, a ver si es que los cambiaron algo a los Aasimar. A ver, sí, cambiaron. Ay, no, los han nerfeado denso. Por los a nerfearon, Aasimares, porque en Multiverse nerfearon a muchas razas. A los nerfearon Aarakocra denso. también le bajaron la velocidad de vuelo un montón. Sí, Sí. no. que el Aunque ahí vuelo ya nos está dieron roto. los indicios, ¿no? De que ya iban a empezar a basarse con lo de proficiencias en lugar de tantas veces al día. Eso Porque sí ahí me los gustó. Aasimares, ¿no? Sí. Era así, mira vos. Pero era, no sé, lo que los han nerfeado ya era, no mames, o sea, esos son bichitos muy, no sé, los vi muy inútiles en Multiverso. Y aquí tenemos entonces, bueno, van a ver los jugadores cuando quieran meterse al playtest, van a cachar tal tipo de exaltados, los heavenly, como celestiales por decirlo de una forma, y los idílicos. Y cada uno de ellos se enfocan en tres diferentes tipos de aspectos de animales, por decirlo de una forma, ¿cierto? Por ejemplo, los exaltados son los que se enfocan en los animales pasionales y feroces de Arboria, en cambio los heavenly son los que son más pacíficos o como más bendecidos, ¿cierto? De Arcadia, Monte Celestia, y los idílicos se enfocan más en el legado celestial, que trata con las tierras de las bestias o Vitopia. Esto estamos hablando directamente para los que manejan el manual de los planos, un manual maravilloso que existe, que si tienen la posibilidad de conseguirse en tercera edición, consíganselo, porque es una maravilla leer ese manual. Van a encontrarse el tema de todos los diferentes planos que existen en ese momento y que van a hablar de ellos en particular. Me llama la atención de que ahora van a ser como personajes jugables, así que va a ser como interesante en ese sentido verlo. Y ojo, Earthling son humanoides, o sea, estamos hablando de guía del conocimiento carnal con los Earthlings, prepárense. Sí. Mi personaje es un gnomo exaltado de un león, un gnomo con cabeza de león, un gnomo pequeño, así, un león miniatura, un león de bolsillo. Miniatura. Te digo, así, vikingo ahí en la cima. Es lo que estoy diciendo yo. Estaba mi madre que era una noma y se agachó y llegó el león. No, o sea, bueno, sí, ya. Y entonces eso va a pasar, eso digo que va a ser como muy extraño, interesante, pero extraño, cómo va a transmutar calabozos y dragones, o sea, va a ser interesante. Ahí, por ejemplo, Alter Bishop agarró un tema bien interesante de esta nueva raza, que decía que no pertenecen en sí a ninguno de los dos lados, o sea, no son netamente animales, como los tabaxis o los kenkus y demás, Claro. pero tampoco son netamente celestiales, como los Aasimares. Entonces están en el medio, y era como que ese sentido de a dónde pertenecen realmente estas criaturas. Son semi. No sé. Ahora que le quieren dar a los semi, son semi. Y tratos generales que los Earthling, todos van a tener este vuelo angelical, ¿cierto? Como una acción bono le van a salir unas alas etéreas, ¿cierto? A los personajes, inclusive a las que no tienen alas, le van a salir unos tipos de alas, ¿cierto? Y le va a permitir un número de pies equivalente a la velocidad. Y como la velocidad en promedio son 30 pies, van a estar volando 30 pies. Obviamente, yo estoy seguro que esto lo van a nerfear en la siguiente revisión, porque va a ser demasiado común hacer grupos party de puro Earthling. Va a ser un dolor de cabeza para el Game Master porque van a tener que tener personajes, monstruos que anden trayendo un matamosca gigante para estar peleando con estos bichos, ¿cierto? Ojo que dice que si al final del turno no estáis agarrado a nada, te caí. Sí. Yo creo que y eso va a ser muy divertido. Sacada de algún personaje especial que está en una prisión, en One Punch Man, Puni Prisoner. Verdad. Yo creo que es algo así. Alguien se lo imaginó y dijo así como tengo que ponerlo en el próximo manual. No se van a dar cuenta, pero lo voy a poner. Sí, va a aparecer. Tremendo personaje. Y la gracia, obviamente, que puedes usar como acción bono, un número de ocasiones equivalente a tu bono de competencia. O sea, a nivel 1 probablemente hacer una vez y así cada tantas veces, depende de cómo, si es que la tabla se mantiene o cambia, cada 3 niveles va a cambiar esto. Sí. Y la recupera después de un descanso largo. Y aquí tienen, bueno, los legados, los animales que sugieren, al primer nivel
un trato de magia en particular que van a tener. A tercer nivel y a quinto nivel, los clásicos, unos conjuritos. Esto pasa mucho ahora en muchas razas de acá. Sí, Todas tienen, la mayoría tienen conjuro nivel 1, nivel 3 y nivel 5. Sí, o nivel 6, creo. Algunas. Va a ser De hecho, mucha más. Dando más magia a las razas en vez de darles habilidades especiales de raza. Claro. De hecho, esto es la directa como contraposición con los tiefling, casi como el yin y el yang. Que también tienen varios tipos de tiefling, cada tiefling tiene sus cosas. Y lo que sí me gustó es el hecho de que ya dejaron de lado como es que tienes que usar carisma para tus tiradas de magia y todo lo demás con lo que sea de tu clase, como no, sabéis que todo se tira con la misma porque sabéis que es un desorden acordarse de cuándo se usa carisma en tu único hechizo que tiene carisma y el resto todo inteligencia cuando eres mago. Como ya basta, como estaba bien que hayan solucionado eso. Sí. Y el hecho de que no un hechizo, como, heredé hechizos, uno, eso fue todo, gracias. Que lo para los que... claro, que puedes usar espacios de hechizos de los que tienes para tirar los hechizos que vienen de tu herencia, como me parece lógico. Es parte de esa cuestión de que teníais como conjuros por clase, más los que te daba tu raza, más lo que era cuestión, era como muy como... Wow, así, menos mal que se tiran los límites de los conjuros que ocupabais como acción bono, acción estándar, porque realmente te armáis un repertorio que te dejaba muy bien abastecido, inclusive a niveles iniciales de juego, cosa que no lo veíais obviamente pasar en ediciones antiguas. En tercera edición, olvídate, erais un mago elfo nivel 1, lanzáis misil mágico y fuiste bueno, no hacéis nada más, o sea, corrías, arrancabas, te defendías con un palo, que no hacías ni una cuestión más. Tenéis un de 4 puntos de golpe más 0 y ojalá que no te miraran feo porque te morías. Era increíble esa cuestión, como en cambio ahora no, eras como muy competente. Esa cuestión como que deja, esos que están como más igualados, los personajes un poco más equilibrados. ¿Qué tanto va a ser? Vamos a ver qué pasa con eso después. Dolor de cabeza para los Masters nomás. Sí. Como siempre los Masters, un dolor de cabeza para el Master. Sí. Los Dragonborn aquí se mantienen más o menos parecidos a lo que nosotros hemos conocido en quinta edición. Lo de su origen no ha cambiado mucho. Huevos de dragón. Sí. Siguen siendo humanoides, así que prepárense los chicos, ya sabemos qué significa eso. Exactamente, señor Maldini, muy bien por su especificación técnica, me parece. Gracias. El concepto de que tienes el ancestro dracónico que te va a dar una capacidad especial, ¿cierto? Los daños, esto parece que se mantiene igual, depende de cuál fue tu ancestro dracónico de los 10 dragones que existen, el tipo de aliento de fuego que tú vas a tener, obviamente, también resistencia, la mecánica se mantiene igual. No, el daño por aliento cambia. El daño aquí, cambia. eso, es una tirada de un de 10 más tu nivel de personaje. 10 más tu nivel, sí. Y ahora más solo son eso, conos. exactamente, más de Y 10. ahora es cono, sí. Pero el tema de que se sigue manteniendo, me refiero como que una habilidad que se mantenía desde quinta edición, el efecto de lanzar tu... ¿Qué podemos hacer ahora? Tengo un ataque de aliento, obviamente, y eso tiene como más poderoso ahora. Más común probablemente inclusive, y más práctico. Yo creo que muchos personajes que elegían el Dragonborn era técnicamente porque querían lanzar ácido, todos eran dragones negros, y era un tema como bastante práctico porque... Yo soy dragón rojo. Ahora, no, pero ahora hace menos daño. Sí, ahora hace menos daño. Yo también dije, o sea. Y poniéndome así como muy, muy exquisito, lo que no me gustó es que es un de 10 más tu nivel de personaje, no más tu proficiencia o algo. Es como le agrego otro dato externo que no está usando para nada a la suma de algo. O sea, y bueno, y ahora por ejemplo, bueno, en competencia tú subías el más 1 a más 2, te voráis caleta, ahora. Competencia Claro. cada 4 niveles. Por lo menos te aseguráis de que a nivel 6 ya estáis haciendo 7 de daño con fuego. Te prendo un pucho, te prendo un cigarrillo. Sí. ¿Qué más se mantenía el tema? Bueno, la resistencia de daño, Dark Vision, obviamente, el lenguaje dracónico y, de nuevo, Dragonborn de los muchos mundos. Yo creo que esta parte está tomado demasiado a la ligera, el concepto de las clases, de las razas en el multiverso, porque es mucho conocimiento para meterlo solamente en un parrafito. Sugerencias.
Sí, demasiado. Los enanos, también el tema de fondo de que son humanoides, tamaño medio, perfecto, 30 pies, no son patas cortas como otros, ahora los igualaron, todos corren igual. Son muy eficientes en distancias cortas. Ahora son como todo el mundo, en ese sentido, corren como todos. De hecho, no hay enanos, solo hay enanos medianos. Discriminación, ¿viste? Discriminación. ¿Por qué no puedo ser un enano más enano? No hay medianos medianos, solo hay medianos enanos. Y no hay enanos enanos, solo hay enanos medianos. Discriminación, ¿de qué estamos hablando? El trabalengua el día de hoy. Muy bueno. Lo que sí me gustó es el sentido como el poder del top de Avatar. Esa capacidad de tocar la tierra. Yo lo encuentro genial como poder. El famoso Tremor Sense. Lo encuentro genial como poder, pero que los enanos tengan un Tremor Sense es como que... ¿Por qué? ¿Viste los anillos de poder? No. Vela. Sí. Ahí de hecho lo han estado explicando exactamente igual. El tema del Tremor Sense, está explicando particularmente por el tema de lo que viene en el anillo único. Lo encontré, pero muy interesante. Pero me quitaron todo lo que era Stone Caninante. Claro. Que es el Stone Caninante. El saber de... Igual era como... mira una roca, como ya. Sí, esa roca dice mucho. Y empezar a ver la roca. A mí que me encantan los enanos para jugar enanos, ¿cachai? Era una habilidad muy importante. Y aquí el tema de fondo de que obviamente el Tremor, aparte de eso, cuánto aquí en Chile decimos cuánto texto le dais a un jugador cuando veía, como tú bien decías, una roca en una cueva. Esta roca tiene historia. ¿Qué? Quiero tirar por Stone Coin para saber qué. Ya, weón, ¿qué voy a sacar? Está con 20 natural. Esta roca tiene orígenes así. Weón, esta roca vio mucho. Es una roca, weón. Está como una hora escuchando la narración. Qué increíble eso. Así que por eso hay que tener cuidado. Tu rol de mol. Claro, exactamente. El concepto del enano de muchos mundos, ¿cierto? Y aquí empezamos con los elfos. De nuevo, los elfos tampoco cambian mucho lo que es su origen per se, más que nada el tema de que de no toman del tema muy general, lo que puede ser que seas del Underdark, que sean un High Elf o seas un Good Elf, más común ahora que antes, obviamente, lo que son sus orígenes, digamos, el lineage élfico, que es solamente un tema de fondo de lo que te regala como por característica por primer nivel, tercer nivel y quinto nivel. Más allá de eso no significa nada adicional. Eso le quita un poco igual de flavor. Mucha gente probablemente sigue hablando de eso, pero yo no sé, encuentro que yo me sentía, digo, si yo jugaba con un draw, tenía que sentirme como que tenía que ser bueno, o que tenía que romper mi esquema de por qué vengo saliendo de mi cómodo Underdark. Probablemente porque me pillaron robando y me iban a matar, así que me salí arrancando y oculto. Entonces tengo que tener un trasfondo criminal, tengo que tener un trasfondo distinto, ¿cachai? Y eso, ¿cachai? Como que le da un distinto sabor a mi personaje. Ahora como que eso ya no es tan relevante. Un tema como... Soy solamente de allá, soy un elfo, no me juzguen porque mi piel es negra, obviamente. No, pero ahí viene, digamos, lo de trasfondo, hablas con tu narrador y en mi ciudad sí eran unos hijos de su reverenda y puta... Pero te imagináis ahí la reina de los elfos, la diosa araña ahí toda. Hola mis niños, ¿cómo amanecieron el día de hoy? ¿Están todos sanos? ¿Se alimentaron bien el día? Y tú estás como... LOL va a ser siendo la loca. Claro, ¿cachai? Le quita todo un tema, ¿cachai? A mí me gustaría con todas estas cosas que estamos viendo como de que cambian un poco las razas, me gustaría que hubiera de todas formas como en los escenarios de campaña, que hubiera una explicación de cómo son en este escenario de campaña, aparte de así como, podía hacer lo que queráis, pero en este escenario de campaña en general son así. Claro.
No, es que digamos ahí ya digamos, te da esa opción de poder ampliar más y que no solamente sea esta raza es así mala y toda la chingada y son locos. También a los drow les quitan la sensibilidad a la luz del sol. Se le han quitado. Por ejemplo. Por eso creo que han quitado mucho lore. Muchos están diciendo eso, que la temática de lore sí se ha ido un poquito al carajo por eso. Porque sí, pues al quitarles eso ya es como que ellos tenían eso porque pasaron mucho tiempo en las profundidades y fueron, que se llama, inducidos por la magia de la infraoscuridad y desgraciadamente sufrieron ese efecto adverso, ¿no? Y cada vez que van al sol ahora les hace vivir, ¿no? Bloqueador solar. Sí. Magic Item, bloqueador solar. Lentes oscuros. Sí, quitaron eso, pero sí te dan esa libertad, digamos. Antes tienes que pensar de manera diferente, que cómo haces que tu draw pueda manejarse efectivamente en el sol, digamos. Y eso es porque probablemente, como digo, van a ser cosas que van a tener que especificar bien cuando saquen el libro de final, obviamente el definitivo, y dejar en claro de que las opciones de juego, las opciones de campaña, van a ser... va a tener que saber aplicarlas bien para que den el sabor necesario a una raza que por defecto tiene diferencias, ¿cachai? Que realmente la hacen diferente. O sea, la real clásica diferencia de ser un drow, por ejemplo, para que salga al exterior, no es porque simplemente decidió salir de compras y se quedó afuera y le encontró todo bonito y se quedó acá porque sí. O sea, tiene que haber una cuestión más de fondo, ¿cachai? Más allá también temas, como todos ustedes dicen, la debilidad de la luz, qué sé yo, también temas de la personalidad. Yo creo que un personaje, una clase, una raza en este caso, que venga con trasfondos culturales fuertes, que lo hagan ver ante los demás como alguien malo, por darte una idea. Yo creo que a nivel cultural puede ser, pero no es que seamos malos, somos culturalmente fuertes, nosotros valoramos la fuerza, la sobrevivencia en un mundo adverso, por ende, por eso somos ante tus ojos crueles, no somos crueles, somos sobrevivientes, que es distinto. Esa cosa, por ejemplo, podría haber sido mucho más interesante haberlo aplicado, más que simplemente sacarlo, creo yo, a ver si es ese cambio, porque realmente vivir en el Underdark no es de todos los días, es difícil, es complicado y todo lo demás, ¿cachai? Entonces, decir que el drow es sobreviviente más que decir es malo a secas, yo lo encontraba más sentido. Por lo menos yo pensaba que iba a salir, hasta cuando lo leí. ¿No? Sí. Ahí está. Seguimos con, bueno, los gnomos es una de esas cosas que jamás he jugado en mi vida, lo confieso. Jamás lo he jugado en mi vida. He visto jugadores que lo juegan y se divierten mucho jugándolo. Pero en realidad, ¿ustedes han jugado con gnomos? Faith no more. ¿No? No he jugado. ¿No? Nadie ha jugado con gnomos. Nadie ha jugado con gnomos. Yo por lo menos una vez con gnomos. Yo tengo personajes que nunca lo he jugado. Yo tengo... en algún momento, pero con lo que sí jugué en algún momento fue con un Kender. Ya, pero eso no es un gnomo. No, la maldición del máster no me permite elegir personajes. Pero los creas, puedes crear un montón de gnomos Sí, para que expanden a tus personajes. Tengo un gnomo que es un equeco y que tiene como una mochila llena de todas las cosas que querría necesitar. Ya. Bien. Pero no lo Es el usaba. que te encuentras a la entrada de cada calabozo si te ofrece venderte cosas antes de entrar. Tienes un abrigo y lo abres. Y no tiene nada de abajo. Claro. Bueno, sí, humanoides, para empezar. Para empezar son humanoides, estamos claros. Siento que dejo marcado, humanoides. La velocidad se mantiene. Viven un montonazo, 425 años, o sea, viven un chillón. Y el tema de los, obviamente, de los linajes gnómicos, ¿cierto? El de gnomo del bosque, el gnomo de la roca, que ahí en este caso, de nuevo, creo que los gnomos, los rock gnome, eran como el equivalente a los enanos oscuros, ¿cierto? Los duérgaros, ¿no? También como los Svirfneblin, de los gnomos de la roca. Sí. Y si se fijaron, eso sí, el tema de que el gnomo de la roca tiene, pero igual, una gran cantidad de uso de la prestigitación, te lo explican súper bien, ¿ya? Pero eso es lo como mismo un tema... Sí, ya había. Sí.
Exactamente, exactamente. Y eso le da el famoso concepto que existía antes en tercera, cuando decían de que los gnomos tenían la escuela de la ilusión como una escuela básica y después se la cambiaron a otra y fue todo un escándalo, ¿y cachai? Cuando los gnomos ya no tenían su escuela básica natural, que después en quinta edición creo que no se la pusieron, no sé, ¿cachai? Que tienen como, todos partían como siendo adeptos a ciertas escuelas, ahora ya no existe esa cuestión, ahora como que simplemente tiene prestigitación, ya, son... te cuidas las cosas de tu bolsillo y te las van a robar. Más fácil que un mediano. Y después partimos. A ver, nuestros amigos los medianos. Los medianos siguen siendo más pequeños del montón, de 2 a 3 pies de alto, ¿cierto? Yeah. Humanoides, 150 años. Y eso sí, lo que tú bien decías, el tema de que son valientes, son hábiles, tienen mucha suerte, naturalmente sigilosos. Y están pintados para lo que viene para Dragonlance. Si se fijaron como las especificaciones de su raza, como que está, pero fijo para eso. Yo lo vi yo. Más allá del concepto de nuestro clásico mediano ladrón, es como más que el concepto como del mediano valeroso, como el mediano sin miedo. El Bilbo, perdón. Claro, un concepto más como de Bilbo, ¿cachai? Y también tenemos el orco, que el orco lo pone también como un raza humanoide, tamaño grande, 80 años de promedio de vida. Y ahí, como bien decías tú, el tema del golpe adrenalínico, que ya es lo que le cambian a lo que antes se llamaba la furia, la rabia, ahora se llama solamente golpe de adrenalina, o sea. Y pero ya no tiene esa cosa que uno le echaba de menos de... Eso es como que uno hacía cuando era orco bárbaro, ¿cierto? Que tenía como esos plus. Extra sabor. Y pues ya muchas cosas. Ahí sí vamos a tener un orco equeco, porque vamos a tener muchas cosas encima. Tiflin siguen siendo la raza también que todos conocemos, perdiendo de otros planos inferiores. La gracia de que... Exacto. Y tienen las 3 legados, el abisal, que vienen del Pandemonium, el chitonic, ¿cómo se diría? Creo que es quitónico. Quitónico. Y el infernal, el favorito de todos los niños, el infernal. Y humanoide, con 100 años de vida, y con los legados, obviamente, que les van a dar... diferentes tipos de conjuros dependiendo de cada uno. Eso yo creo que sigue siendo uno de los favoritos, a mi parecer, uno de los favoritos para estar ocupando. Creo que nunca me he hecho un Tiflin. No, es lo más divertido. Porque, bueno, por lo menos era lo más, no sé ahora, pero era muy divertido hacer un Tiflin porque era como lo más cercano a decir como un ente realmente muy caótico de por sí, por naturaleza, o bien un tipo como que el clásico caballero, bien formadito, bien paradito, ¿cierto? Pero que te miraba y te daba como julepe, así, te miraba como miedo, porque su mirada era muy extraña, muy penetrante, ¿cierto? Generalmente mis personajes olían a azufre cuando tenían un Tiflin. El sueño del chico emo. Sí. Aguante. Sí. Y ahora venimos con los trasfondos, los famosos background, que aquí, ¿qué opinan ustedes? ¿Los backgrounds se han mantenido? ¿Cómo lo encuentran diferente? Porque ahora, como ustedes saben, los ability han aumentado bastante, o sea, tenemos un buen combo de características, ¿cierto?, que hacen el personaje personalizable. ¿Qué dicen ustedes? A mí me gustó porque precisamente te permite ir por el lado que te dé la pinche gana con tu personaje. Es como que ya voy a ser un soldado que ha estudiado mucho, que se ha dedicado muy poquito al entrenamiento físico, pero que dentro de la militar ha estado haciendo alguna cosita. Y algunos dirán, pero hazte un mago. No jodas, yo quiero ser un soldado que ha estudiado un montón y que desgraciadamente no le ha ido muy bien en las partes físicas, pero que tiene cierto rango, ha llegado a ser subteniente por su pura inteligencia, por sus agallas de estrategia, digamos. Entonces le pongo rango en historia y le pongo rango en perspicacia, porque se ha vuelto muy capo leyendo a las personas. Luego le pongo el trasfondo, le pongo el soldado, listo. Más 2 en inteligencia, más 1 en, qué sé yo, sabiduría, listo. Ahí tienes a tu mago. Y lo haces guerrero, por pura joda. Yeah. Y no, o sea, es esa libertad de que realmente tú ya puedes hacer, ya te da esa posibilidad de que todos los personajes sean diferentes. Porque ¿no? Luego te venía con la idea de que los soldados a nivel 1 tienen estas proficiencias
y tienen esto. El soldado del otro tiene estas proficiencias. Va a ser siempre las mismas proficiencias, antiguamente. Pero ahora ya te permite hacer que sea en base a lo que tú quieres y cada personaje desde el principio ya es diferente. O sea, imagínate. Y el tema de que ahora en el trasfondo, en el background, tenemos los que son los modificadores de la habilidad, de la característica, bueno, así, que a diferencia, como lo veíamos antes, que te lo entregaba, ¿cierto? Te lo entregaba otra cosa, ¿cachai? Te lo entregaba la parte de trasera del... Porque ya te fijas de que, por ejemplo, en este playtest se enfocan directamente en lo que es raza y trasfondo y no te mencionan lo más mínimo las clases. Entonces, como que te deja en el aire, como... dónde van a estar los cambios radicales realmente, ¿cachai? En la creación de personajes per se, y que literalmente la raza es casi una cosa narrativa, casi a esta altura, más que otra cosa, o sea, bueno, diferenciando el tema de lo físico, pero va a ser como una cosa muy, muy fuerte, va a ser definitivamente el tema de que seas, no sé, un mediano criminal puede que tenga más fuerza, ¿cachai? Y inteligencia, y va a ser interesante verlo también como en un orco criminal, que van a tener como los mismos modificadores. ¿Dónde está la diferenciación per se en la creación de personajes? ¿Dónde van a estar los valores implícitos que van a ser diferentes en la creación de personajes? No sé si han leído, yo no lo he buscado todavía, si en la creación van a de nuevo validar el tema de seguir jugando las mismas características como las stats fijos que existían en quinta edición, cuando te pasaban el pool de los 6 números fijos de creación de personajes, más que estar lanzando dados, a menos que ustedes son de los que tiran dados para crear personajes. Sí. Vex es así. Sí. Sí. Me mama la verdad. Lo que sí me gusta mucho del trasfondo es que a mí no me gustaban los trasfondos de quinta, porque era como, este es mi trasfondo, perfecto, toma 2 proficiencias, un montón de ítems que no vaya a usar nunca porque son solo como para el flavoring, como para el sabor, y también un pequeño párrafo que te va a indicar también un poco de roleplay, y ya. Ahora el trasfondo viene asociado a una serie de cosas, de características que tienen mucho sentido. Más mecánica. Para mí. Sí, o sea, para que tu personaje realmente sea tuyo y lo sientes. Igual es un poco ¿Javier? como castrante el hecho de que no puedas decidir qué proficiencias quieres con tu trasfondo, lo que significa que tendrían que haber muchos más tipos de trasfondos similares unos al otro. De todas formas, lo que dice el mismo playtest es que tenéis 3 formas de hacerlo. Una es elegir uno de estos trasfondos, Claro. otro es elegirlo y modificarlo como quieras, y el otro es hacer el tuyo propio. Sí. A mí me gustan los trasfondos, siempre me gustaron en quinta porque ayudan a los jugadores nuevos a encontrar algo rápido en que basar su historia para atrás. Pero mi misma opinión de antes es como que le estamos agregando 800 páginas a los jugadores nuevos que se tienen que leer para saber qué quieren hacer exactamente. Versus antes, que era lo que pasa al principio de quinta, era como simplifiquemos todo, ¿cachai? Y hagámoslo súper simple, y eso es como la regla general o lo que nos encantó un montón de quinta a todos. Y ahora es como que, oye, pero ahora tienes que elegir un fit en primer nivel y tienes que elegir cómo hacer tu trasfondo y cuál si va a ser una raza, una semi-raza, tenéis que ver cuál entre los dos cómo la vaya a mezclar, ¿cachai? Es un poco más volviendo a todo lo que tenía que el jugador trabajar para hacer su personaje en tercera, que la diferencia con quinta. Ahora también, por ejemplo, el tema de que, bueno, aquí solamente me estoy dándole ventaja, le beneficio la duda porque esto es solamente el playtest. Pero, por ejemplo, en quinta edición, ¿cierto? Cuando veíamos el tema del trasfondo, también teníamos todo el tema de elegir, ¿cierto? La parte de ¿cómo se llama? La parte que decía para que las críticas de que era bueno, que era mi debilidad, ¿cierto? Los vínculos, las debilidades, esas cosas. Exacto, ¿cachai? Y esa cuestión, por ejemplo, ahora ya no la vemos acá, entonces, para mí eso me lo encontraba relativamente entretenido porque le daba ese saborcillo adicional. De repente había jugadores que decían, ya lancemos dados, a ver qué onda. Mira, otro huérfano de mi pueblo criado por los lobos. Mish, qué novedad. En cambio, a veces salían cosas bastante entretenidas, ¿cachai? Entonces, esa cuestión como que lo encuentro que ahora hace falta ver de nuevo acá, o tal vez cómo lo van a implementar.
Porque la idea del trasfondo es eso, tiene que explicar, darte una ayuda. Yo que soy desconocido de Calabozos y Dragones, jamás en mi vida he jugado Calabozos y Dragones, voy a empezar a jugar ahora Calabozos y Dragones. ¿Cómo es el trasfondo? ¿Cómo es mi origen? ¿Qué ayuda me van a dar? En quinta edición te dan eso, pues te dan, aquí tienes tu cuadro, tienes las tablas, ¿cachai? De la parte, como tú bien dices, ¿cachai? De lo que era mi origen, para que soy bueno, para que soy malo, cuáles son mis vínculos, y tírale. Y a veces la gente queda súper conforme con eso, ¿ya? O elige una, y leían esos 2 párrafos y quedan reencantados, aunque también pasa lo que dice Maldini, claramente te quedas con un montón de cuestiones que nunca ocupáis. Claro, al final de cuentas, elige lo que queráis, ¿cachai? Pero, ojo, respétame esa tablita, porque tiene que ser diferente un charlatán a un soldado, estamos claros, por eso tenemos esa tabla diferente, ¿cachai? Lo otro que no he visto aquí, y que no lo vi, que lo he visto en otros trasfondos, y que en general nadie lo pesca, pero a mí me gusta leerlo, por lo menos, es que, aparte de todas las proficiencias y todas las cosas, y la descripción rolera o dramática del trasfondo, el trasfondo te da un poder especial, te da una habilidad especial extra, que es un texto. Ya. Entonces, por ejemplo, tienes al charlatán que te dice, tienes otra personalidad creada y eres realmente esa otra persona cuando actúas así. Claro. Pero creo que eso se cambia por el fit, porque a mí me pasa que también era como, bueno, sugerencia, pero de mi experiencia, la gente no utilizaba nada, sí, armaban todo su personaje, sus enemigos, sus sueños, no usaban nada de eso, no usaban su habilidad, como se quedaban solamente porque no sabían cuándo ocuparlo. Con la matemática de la hoja, en el fondo. Claro. Y todas las sugerencias de roleplay, al final termináis... Pasaban volando, claro. Claro. Como que quedaba en el aire un poco. Y ahí está la diferenciación de tener una buena ayuda de personaje inicial para una partida inicial de rol, esas cuestiones que porque la idea de que ocupar esas cosas, esos tratos que daba en quinta edición, tenía un solo sentido, ganar ese punto de inspiración, pues. Obviamente, mi personaje es bueno, ¿cachai? Para tal situación, como lo dice mi trasfondo, así que inspiración, y tú decías como máster, bueno, ya, sí, tienes razón, lo interpretaste, ya, vale. Y para eso servía, porque así es una forma de facilitar el personaje, la acción determinada, porque su trasfondo le permitió tener ventaja en ese momento. ¿Entienden? Entonces, esa cuestión, ¿cachai? Como que le encontraba la mecánica per se, tal vez nunca la vieron jugar en sus mesas. Mi señora es pero sequísima para ver esa cuestión. Ella cuando juega con su druida y con su trasfondo, me lo saca en cara cada 3 minutos y lo hace maravilloso. Y lo pide, pues. Y obviamente no se lo voy a negar porque lo ocupa, ¿cachai? Pero en el caso de tal vez otros personajes, como bien dicen, nunca lo ocupan en sus mesas. Y a fin de cuentas, como bien puede ser Maldini, que él crea personajes con sus jugadores nuevos en la mesa, tal vez a fin de cuentas como que gastáis media hora por persona para poder hacer entender lo que están viendo en la hoja, y tal vez nunca lo van a ocupar. Yo creo que tendría que simplificar eso, pero yo también creo que hace falta que igual esté presente. Tiene que darle ese sabor adicional. Sí, creo que debería una parte como de sugerencias de cómo construir como el trasfondo de tu personaje, pero separarlo del trasfondo como mecánico o matemático que suma puntos y da habilidades. Como, sí, hay una parte en la que es habilidades y hay una parte que es parte del roleplay, del flavor de tu historia. Sí. Y que te ayuden a narrar tu historia y que tengas sentido no solo con tu trasfondo, sino con tu clase, tu raza, tu trasfondo y todas esas elecciones. Pues no es solo tu trasfondo lo que delimita cuáles son tus objetivos, es más amplio que eso. Entonces creo que debería haber otro apartado como, ok, ya hiciste tu personaje, ahora construyámosle la historia. ¿Cómo llegó a ser eso? Claro. Y tendría que ser como con ayudas, porque hay gente que es negada, que hay gente que no puede realmente dedicarse a crear porque no lo puede, no puede visualizar crear una historia de otros personajes para atrás, por eso están esos parámetros de ayuda. Ojalá que los pongan bien, que queden claros, obviamente para la gente, para los jugadores nuevos principalmente. Para mí era muy divertido. Cuando yo creaba personajes por montones, cuando creaba personajes para tener para las partidas, me fascinaba un montón tirarlos al azar, todo lo que parezca, es la mezcla más rara del universo mundial, y me gustaba ponerla ahí para ver cuando los jugadores los leían, cuando yo partías por los 20 la leían, y se atacaban de la risa, porque la combinación que salió, echarle culpa a los dados, eso es lo que salí. Y les encantaba porque algunos se acordaban de eso y lo ocupaban. Honestamente, casi nunca, pero cuando lo ocupaban se reían porque decían, ¿verdad que mi personaje tiene esta cuestión? La voy a ocupar ahora, así. Y lo roleaban un poquito y les salía bastante bueno. Así que
Eso, no sé, y Javier, ¿tú qué opinas? ¿Tú ocupás mucho eso? En mis años mozos me odiaban, en mis años mozos, porque soy un viejo culiado, desde los 15 Sí. que soy un viejo culiado. No, a mí me odiaban en mis grupos porque cuando yo no narraba en ese tiempo, a mí me odiaban porque jugábamos una mesa y la semana siguiente íbamos a jugar de nuevo y yo llegaba con 2 personajes nuevos, así como, oye, mira, estas opciones son bacanes, hice estos 2 personajes. Entonces tenía mi carpetita así como, ¿con qué voy a jugar hoy día? Sí. Pero sí, pues como dice Maldini, como que es una súper buena idea tener este nuevo apartado de, ok, ya hiciste tu personaje, creamos la historia, veamos quién es de verdad. ¿Sí? Porque como también muchas veces he dicho, y siempre se lo digo a gente con la que juega por primera vez, es como uno realmente no sabe con qué personaje está jugando hasta como el tercer o cuarto módulo. Sí. Da lo mismo Sí. como lo habíais pensado, da Eso lo es mismo cierto. como creéis, pero como que no tenéis, tu personaje no, tú como tu personaje no has interactuado nunca con